Tomás de Aquino dijo que la santidad exige inmunidad de pecado y absoluta adhesión a Dios o unión con Él. Es decir, adhesión total a sí mismo. Dios y el pecado metafísicamente se rechazan y se oponen. En Dios no hay pecado ni tiniebla alguna. La santidad, hermanos, estoy entendiendo que los que estamos aquí estamos bautizados. ¿Sí está? Yo sí me oigo. ¿Se oye? Entonces a lo mejor ahí atrás. Vénganse para adelante. Probando. ¿Me lo pongo más arriba? ¿Se me oyen? ¿Los de atrás? ¿Me oyen? Probando, 1, 2, 3, ¿sí? Ya está. Listo. Va a estar muy fuerte. Probando, 1, 2, 3. Más arriba, 1, 2, 3. Probando. ¿Se oyen los de atrás? Hay que poner rango de edades en las invitaciones de jóvenes, hermanos, porque allá hay unos que no son tan jóvenes. Son los que no oyen. Bueno, entiendo entonces, hermanos, que los que estamos aquí estamos convertidos. Vamos a hablar entonces en estos términos, en términos cristianos, en términos bíblicos. Las escrituras están dedicadas para todos, pero hay porciones en las que podemos observar que las indicaciones son específicamente para los cristianos. La santidad viene en 3 etapas. Podemos entender por santidad lo apartado, lo que está lejos del pecado. La santidad viene en 3 etapas. La etapa inicial, que es la justificación en la conversión. Cuando usted y yo fuimos bautizados, hemos sido justificados, hemos sido limpiados incluso de nuestros pecados. Sin embargo, hay otra etapa, y estamos hablando precisamente de conquistar cada nivel. Hay otra etapa que es la etapa progresiva, o la parte progresiva, que es durante toda nuestra vida. Y esta es prácticamente en la que necesitamos atender, necesitamos revisar, porque muchos se han quedado en la etapa inicial de la conversión. Es decir, piensan que solamente con el bautismo ha sido suficiente para que cuando Cristo venga usted vaya con él al cielo. No es así, la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de etapas. La etapa inicial, la etapa de la conversión, la justificación y la santificación de sus pecados. Usted ha sido trasladado de las tinieblas del pecado al reino del Señor Jesús. Y ahora comenzamos una nueva etapa, un nuevo nivel, si se pudiera decir, la parte progresiva. Vamos creciendo y creciendo en santidad, y la final o la meta sería cuando nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice que vayan ustedes también conmigo a la Biblia. Ahí va a estar en la pantalla, pero vamos a estar tomando porciones de Romanos capítulo 8. Dice Romanos 8:7 que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne, dice el apóstol, son estos, son siempre contrarios a Dios, siempre contrarios a la voluntad del Padre. Cuando dice designios, es decir, la mentalidad. Lo que siempre está pensando y deseando la carne es siempre enemistad contra Dios. Y tampoco no puede sujetarse, es imposible. Para eso Cristo lo hace posible a través del Espíritu, un contraste ya que comenzamos a ver. Luego dice el versículo 13, ahí mismo en Romanos capítulo 8, versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos viendo un avance, vamos viendo las indicaciones o las instrucciones del juego de esta vida. Del juego de esta vida, y cuando nos referimos a juego, no nos referimos a algo que sea vano. Nos referimos al desafío de esta vida. El desafío de esta vida es siempre darle la contra a la carne para poder vencer. Como dice el versículo 13, viviréis. ¿Qué es lo que buscamos siempre en la vida? Ganar. ¿Qué es lo que buscamos en un videojuego? Ganar. ¿Qué es lo que buscamos en la escuela? Pues de perdido pasar de panzas. ¿Qué es lo que buscamos en todo lo que hacemos? Seguir avanzando hasta llegar a una meta, a lo pleno. Y dice el apóstol Pablo a los romanos, si nosotros dejamos de hacer las obras de la carne y continuamos con las obras del Espíritu, viviremos. Conquistando el siguiente nivel en tu santidad es el tema de hoy. Conquistando el siguiente nivel en tu santidad. Ahora, pudiéramos decir, bueno, es que la sangre de Cristo es suficiente. La sangre del Señor es suficiente. Además, dice el apóstol Pablo a los Efesios, que por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se. Pero también el mismo que escribió Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, escribió el versículo 10. Y él dice del versículo 10 de Efesios capítulo 2, que Dios preparó buenas obras para que ahora, desde que Cristo nos ha puesto y nos ha trasladado desde ese lugar, por su gracia, por su regalo, ese regalo que usted y yo no merecíamos, nos ha dado la salvación y la justificación. Dice el versículo 10, esas obras que Dios preparó de antemano es para que usted y yo las sigamos, para que continuemos en esas obras. Ahora, ¿cómo vamos a conquistar el siguiente nivel? Bueno, yo quiero empezar de esta forma en el primer punto, y después vamos a irnos a poner un poquito más serios. Pero primero, ¿qué debo hacer? Si estamos viéndolo en un término deportivo, primero tengo que saber de qué lado, de qué equipo estoy. ¿De qué lado estoy? Yo, hermanos, no soy una persona de deportes. Siempre me preguntan, hermano, ¿a quién le va? ¿A los Rayados o a los Tigres? Yo siempre digo Rayados. No sé quién juega, no sé cuándo juega, no sé si todavía está el Chupete Suazo, no sé si todavía está Guille o no, pero yo no sé nada, yo nada más digo Rayados. Yo no sé nada de eso, hermanos, pero entiendo las reglas básicas. Cuando mi hija me pregunta, las dos, papi, ¿a quién le vamos? Pues a los azules, a los Rayados, ¿verdad? Y aunque sea otro equipo que esté jugando, ellas le van a los azules, en la educación que le estoy dando a las niñas. Y porque ya cuando ellos meten gol, ya saben que si nos metieron gol a nosotros, pues no festejan. Pero si meten gol del otro lado, pues ahí sí festejan. Entonces, primero, hermanos, necesitamos saber de qué lado estamos. Y no es como que seamos tontos, no me refiero a ello. Pero dice Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Romanos 8, versículo 1 y 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Note bien, no hay condenación, no hay castigo. ¿Usted quiere castigo? No, eso es obvio. ¿Y usted quiere perder o quiere ganar? Ganar. ¿Y qué dice? ¿Quiénes son los que van a ganar? Los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Note bien otra vez, los que están en Cristo Jesús. El contraste una vez más a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es fácil saber, identificar de qué equipo queremos ser y cuál va a ser el equipo ganador. Hermanos, cuidado con el autogol. Otra vez, yo no sé mucho de fútbol, pero sé cuando alguien mete autogol. ¿Y de qué sirve un autogol? ¿Se lo pueden valer a la persona que metió el gol? No. ¿Para quién va el punto? Para el equipo contrario.
Y a veces nosotros, como cristianos, no me refiero nada más a los jóvenes, de hecho, todas las etapas sufrimos los ataques y podemos de pronto desorientarnos. Qué vergüenza cuando alguien mete gol a su propia portería, a su propio equipo. Qué vergüenza cuando el portero, en lugar de lanzarla para adelante, la lanza para atrás. Es una vergüenza. Pero más que una vergüenza, hermanos, es algo lamentable que nosotros nos estemos dañando a nosotros mismos cuando estamos dándole puntos al lado contrario. En lugar de andar en el espíritu, nos vamos al equipo de la carne. Cuidado con eso. ¿De qué lado estamos? Primero tenemos que saber de qué lado estamos, y este es el lado de la santidad. La santidad, y ahí están dos manos, ¿verdad? Una azul, una roja, solamente para simular los lados, los equipos. Y usted y yo estamos del lado de la santidad y queremos estar del lado de la santidad y queremos y necesitamos mantenernos en el lado de la santidad. Esto es sumamente importante y para esto necesitamos identificar. No solamente se conocen entre ellos los jugadores, sino que necesitan estar muy bien identificados de qué color están portando su equipo. ¿De qué color es el lado de la santidad? Hermanos, es una forma simbólica. Bueno, es el color de Cristo. Los que están en Cristo Jesús, dice el versículo 1. Los que están en Cristo Jesús. ¿De qué equipo queremos estar? El lado de Cristo. ¿De qué color es el espíritu? Hermanos, ¿de qué color son los rayados? No se hagan, hermanos. ¿De qué color son los rayados? Díganlo con fe, hermanos. ¿De qué color son los rayados? ¿Y de qué color es la santidad? No se hagan. Se van a ir al infierno, hermanos. El color del espíritu, dice otra vez el versículo 1, los que andan conforme al espíritu. Y a lo mejor en el juego, durante el juego, podemos desorientarnos un poco con el ruido, con la bulla, etcétera. Pero vamos a identificarlo visualmente, al menos con los colores. Y yo sé que esta persona es de mi equipo, yo puedo pasarle el balón para seguir jugando de nuestro lado, a nuestro favor. Dice el versículo 1, los que andan conforme al Espíritu. Pero también, versículo 2, el color de la libertad. El color de la libertad, porque dice que me ha librado de la ley del pecado. Yo estaba sujeto a la ley del pecado. Todo lo que la carne deseara, porque lo que siempre quiere la carne, decíamos ahorita, siempre es enemistad contra Dios. Y todo lo que la carne quería, yo lo hacía. Dice el capítulo 7, precisamente el apóstol Pablo hablando acerca de él, de esta lucha siempre que hay en su interior, en su carne. Y ahora ya no estamos sujetos a todo lo que quiere la carne. Antes quería ir allá, iba sin problema, sin ningún remordimiento. Ahora ya no es tan fácil. Ahora hay algo que yo ya no soy sujeto, yo no tengo por qué obedecer a la carne, ya no tengo por qué obedecer el mal, porque yo ya me pasé al otro lado, al lado de la libertad. Una vez más dice el versículo 2. Pero hermanos, miren, ¿cuál es el color del agua? Azul. Ven, vayan a los rayados. Yo no sé por qué le voy a los rayados, pero es azul, hermanos. ¿El color del agua cuál es? Nos referimos otra vez en una manera simbólica al color del bautismo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Tenemos el uniforme de Cristo gracias al bautismo, el color del agua. Tenemos el color del Espíritu una vez más. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 10. Teniendo este sello, dice el apóstol Pablo, el Señor conoce a los que son suyos. No nada más son colores, lo que vemos en los uniformes, hay varias marcas y logotipos. Nosotros necesitamos identificar, si usted quiere conquistar, usted quiere ganar, necesitamos saber de qué lado estamos. Y hay muchas formas para saber si yo estoy haciéndolo bien, si estoy jugando del lado correcto o no. Y una de esas es la marca del Espíritu, si se puede decir, en tu playera.
La marca del Espíritu en tu playera. Y esta, dice otra vez, 2 Timoteo 2:19, el Señor conoce a los que son suyos, teniendo este sello. Ahorita solamente hicimos una pregunta muy sencilla. ¿Quién está bautizado y quién no? Y no es porque no queramos a los que no, ¿verdad? Hay una clase especial para ellos. Pero ¿conoce el Señor a los que son suyos? Los conoce. Conoce incluso a los que están manchando la playera, a los que están manchando la marca, a los que no han seguido las reglas o no han jugado para nosotros. El estilo de la libertad. Ya no lo hago como lo hacía antes en el otro equipo, porque antes estábamos en el otro equipo, hermanos. Nos guste o no, éramos del otro equipo, pero es mejor cambiarse a los Rayados. Es mejor cambiarse del equipo del pecado, de la carne, de la condenación, al equipo de la libertad, al equipo del bautismo, al equipo del Espíritu, al equipo de Dios, al equipo ganador. Ya no hago mi vida conforme al estilo que hacía antes, de acuerdo a la carne, ahora lo hago de acuerdo al estilo de la libertad en Cristo. No es lo mismo libertad que libertinaje. Dice Efesios capítulo 5, versículo 17 al 24. Efesios capítulo 5, versículo 17. Versículo 17, por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Todo el contraste de la carne, ahora lo espiritual, el corazón, ya no le da fuera, sino lo interno. Versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros con temor a Dios. Primero que nada, si yo quiero conquistar el siguiente nivel de la santidad, acuérdense que la santidad usted y yo no la logramos por nosotros mismos. La santidad y la justificación la logramos a través de la obra redentora de Cristo, de la muerte, sepultura y resurrección. Gracias a eso dice Romanos capítulo 6, versículos 3 al 11, que ¿acaso no sabes que los que hemos sido bautizados en su muerte? Porque así como Él fue sepultado, nosotros también lo fuimos en agua, y cuando Él resucitó por el poder del Padre, nosotros también salimos de la muerte. Nosotros también hicimos muerte, sepultura y resurrección, porque Cristo hizo la verdadera muerte, sepultura y resurrección que a Dios le agradó. Ahora, gracias a eso, usted y yo hemos sido justificados y santificados. Tenemos un sello, tenemos un color, tenemos un estilo, ya no al estilo de la carne, sino al estilo del Espíritu. Usted y yo sabemos que hay jugadores en todos los ámbitos, en todos los deportes y en todas las cosas, incluso hasta en el trabajo, jugadores que juegan sucio. Y ese es el pecado. Esa es la carne. Y ahí está el pecado metiéndonos el pie y empujándonos, pero nosotros aún así vamos a salir victoriosos. Por el otro lado está el lado del pecado, por si no se acuerdan qué playera tenían, ¿verdad? ¿Cuál es el lado del pecado? El lado del pecado es el color de la carne. El color de la carne. Los que andan, otra vez, Romanos capítulo 8, versículo 1, los que andan conforme a la carne. Los que andan conforme a la carne. El color del fuego, es decir, la condenación, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Hay un lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles, apartados de mí, malditos al fuego eterno. La marca de Satanás, y a lo mejor nos acordamos de Apocalipsis en cuanto al 666, pero la marca de Satanás, dice Juan capítulo 8, versículo 44. Jesús dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Cómo Jesús identificaba que eran del equipo del pecado? Dice, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Esa es la marca, esa es la forma en que podemos identificar al equipo contrario, el equipo del pecado. Porque las obras de Satanás hace la gente. Y por otro lado, podemos identificar el lado del pecado con su color, el color de la carne, o al estilo de la concupiscencia.
Por un lado decía que los cristianos lo hacemos al estilo de la libertad en Cristo, ya fuimos librados de ese pecado, ya no hago lo que la carne quiere, sino lo que el Señor quiere, de acuerdo al Espíritu. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 3 dice, Primera de Pedro capítulo 4, vaya conmigo por favor hermanos, al versículo 3. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Todo lo que la carne desea es lo que hacíamos. Pero ahora, aunque la carne lo desea, hay un freno que nos dice no vayas para allá. Todo lo que la carne, la mente quiere, las manos quieren, los ojos quieren, los pies quieren, ahora hay un freno. Basta ya la forma que hacíamos antes, la forma en que vivíamos, el estilo de vida que vivíamos. Necesitamos seguir apartados. Eso significa santidad, del griego hagios o agios, que significa apartado. Ahora, poniéndonos un poquito más serios, ya no dejando de hablar de los rayados. ¿Quién le va a los rayados? Ahora son todos, muy bien, muy bien. Así que no se enojen, hermanos, ven, vamos a hablar de la paciencia. Ahora vamos a ponernos un poquito más serios para hablar acerca, y es a donde yo quisiera que nos dedicáramos un poquito más de tiempo, hermanos. ¿Cómo conquistar el siguiente nivel de la santidad? Si ya obtuve la santidad a través de la justificación de Cristo en el bautismo, Cristo quitó todos mis pecados, amén. Cristo quitó todos mis pecados, ahora yo estoy limpio, pero ¿puedo ensuciarme, sí o no? ¿Puedo llegar a pecar otra vez, sí o no? Y ese es el momento en el que usted y yo estamos empezando a luchar y a jugar el juego de la vida o el desafío de la vida. Y lo que necesitamos hacer, hermanos jóvenes, es mortificar la carne. ¿Quién sabe qué es mortificar? Hemos escuchado esta palabra, mortificar. Las mamás dicen, es que me mortificas mucho. Y entendemos que cuando las madres nos dicen, es que me mortifica, es que le hemos causado una gran angustia. Ya no es la misma persona, ya no está alegre, ya no está alerta en todos los sentidos y aspectos, empieza a debilitarse desde adentro. Desde adentro comienza a debilitarse tanto que siente que va a morir. ¿Entienden? Eso significa mortificar. Nosotros decimos, es que las mamás son exageradas, ¿no? Eso realmente significa mortificar. Y nosotros hemos mortificado a nuestros padres, les hemos angustiado de tal forma que sienten que van a morir. Mortificar es esto, hermanos. Del latín mortis, que significa muerte, y ficare, que es ficar o dar muerte. Usted y yo entonces lo que necesitamos hacer es mortificar la carne. Pregunta, ¿hemos mortificado la carne en el bautismo? Sí, pero ¿sabe qué tiene la carne? Que regresa. La carne lo que tiene es que regresa, vuelve y intenta todos los días intenta otra vez dominarte. Por esto este es el desafío de la vida del cristiano, este es el desafío de la vida del joven. Usted y yo, bueno, ya no, hermanos, yo ya tengo más años que ustedes, pero en la etapa de la juventud, ¿cómo están nuestras hormonas? No podemos echarle la culpa a las hormonas todo el tiempo, hermanos, pero es que es una realidad. En la etapa de la juventud, nuestras hormonas están al 100. Yo no sé si las hormonas suben o hacen así, no sé, pero siempre decimos que las hormonas están al tope. Y las hormonas nos hacen a veces estar muy felices, muy enojados, incluso muy ansiosos por hacer, por ver, por andar en muchas cosas y no todas se edifican. Entonces, aunque usted y yo hemos sido bautizados, hemos sido lavados y hemos mortificado la carne, Cristo ha liberado nos ha liberado del pecado. Ya no estamos en el lado oscuro, en la oscuridad del pecado, sino en el reino. Sin embargo, siempre está el intento incansable, incesable del pecado para regresarte. Todo el tiempo es lo que hace
el pecado. Ahora, otra vez, o solamente como para dar una definición más amplia, afligir, desazonar o causar pesadumbre o molestia. Usted y yo tenemos que darle molestia, tenemos que darle guerra. ¿A quién? Al pecado. Tenemos que darle guerra a la carne. Mortificar significa dar muerte. Tenemos que matar otra vez y todos los días a la carne. Matar todo. Bueno, yo veo que a los jóvenes, a los niños les gustan estos videojuegos de pistolas, ¿verdad? De acción, de matar. Y bueno, pues es un videojuego, es una pantalla, me emociona. Pero cuando ya lo pasamos a un plano más serio, como es esto que estamos viendo, usted y yo todos los días necesitamos matar, cometer homicidio, ¿sí? Al pecado, a la carne. Mortificar es privar de vitalidad. ¿Cómo usted y yo sabemos que estamos vivos? ¿Qué es lo que provoca que este cuerpo, vamos a hablar en términos biológicos, qué es lo que provoca que este cuerpo esté vivo? Mencionen algunas cosas. Por ejemplo, respirar, necesitamos aire. Si me quitan el aire, ¿qué pasa conmigo? Me muero. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos para saber qué es vital para que este cuerpo esté vivo? ¿Ok? El corazón, los órganos. ¿Se lo quitamos a una persona? Muere. ¿Qué más? La sangre. La sangre es la vida, dice la escritura. ¿Qué más? ¿Quién dijo la Coca-Cola? No, esa no es tan vital. Pueden vivir sin Coca-Cola. El cerebro, la mente. Entonces, hay cosas que usted y yo identificamos precisamente para poderle quitarle la vida, para poder extraerle la vida y no dejar que reviva. Otra vez, el pecado, la carne, es así, va a regresar todos los días, y no nada más una vez al día, muchas veces al día. Y usted siempre tiene que estar listo para dar muerte. Para dar muerte. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también eran de ese lado. Anduvisteis en otro tiempo cuando vivías ahí. Es una vergüenza, es lamentable, pero esa miseria Cristo la ha solucionado a través de la muerte y nosotros a través del bautismo. Pero dice, ¿para qué habrá dicho Pablo a la iglesia: haced morir pues lo terrenal, si ya habían sido bautizados? Bueno, el hecho es que la carne vuelve. La carne y el pecado regresan. Y esa es la lucha, ese es el desafío, ese es el verdadero reto para nosotros. Aquí cuando vemos hacer morir, viene del griego necro, como el necrópolis, donde atienden a los muertos. Viene del griego necro. ¿Qué es lo que necesitamos hacer nosotros con la carne? Hacer morir, o el término que estamos usando hoy, el de mortificar la carne. Hay gente que no mortifica la carne, hermanos. Hay cristianos, hay jóvenes, jovencitas que no mortifican la carne, sino más bien que quiere juguito, le da juguito. Quiere galleta, como la hermana de ahorita, ¿verdad? Le da galleta. Quiere todo lo que la carne quiere, y nos referimos a un sentido más espiritual, ¿quieres ver eso? Ya sabes que no debes, pero consentimos a la carne y lo dejamos comer, lo dejamos que continúe con sus signos vitales. Vamos a regresar a Romanos capítulo 8, dice el versículo 5. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? Las cosas de la carne. Esa es su vida. Pero los que son del Espíritu, ¿quiénes son del Espíritu? ¿Quiénes son del equipo del Espíritu? Nosotros los cristianos. En las cosas del Espíritu piensan, porque el ocuparse, este es el asunto, hermanos, el ocuparnos, el darle el placer a la carne, al final es muerte. Y lo que queremos aquí con toda esta temática es conquistar. Lo que queremos con toda esta temática es ganar.
lo que queremos provocar con toda esta temática es llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? La vida eterna con Cristo Jesús en el cielo, por la eternidad, con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo y todos los seres celestiales, alabando por la eternidad al Señor. Amén. Esa es la meta, pero no se puede lograr a través de satisfacer a la carne. No se puede lograr a través de satisfacer todo lo que él nos está pidiendo nuestros deseos. Ahora, ¿cómo mortificar la carne? Ya veíamos que mortificar es darle muerte, quitarle todo lo vital. ¿Qué hacer nosotros con esta carne que vuelve todos los días? Esta carne que regresa a cada instante. Tal vez en la mañana me levanté y oré al Señor, me desperté con todo el ánimo por hacer la voluntad de Dios. Pero nada más bajo del cuarto y mamá comienza a decir, ya se te hizo tarde, y ya empezamos nosotros. Y le empezamos a abrir espacio y empezamos a alimentar a la carne. Pero los que son del Espíritu, dice el apóstol Pablo, ¿qué tienen? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Pero nada más bajamos y escuchamos la voz de mamá, o nada más porque me despertó 2 minutos antes de que sonara la alarma. Ay, mamá, todavía me quedaban 2 minutos muy buenos. Y ya comenzamos mal el día, comenzamos enojados, comenzamos molestos y comenzamos a tener malos pensamientos y empezamos a alimentar a la carne. ¿Qué necesitamos para mortificar a la carne? Necesitamos hacer que no coma. Y estos son términos que pudieran sonar bastante fuertes. Porque hacer que alguien no coma, hermanos, es algo bastante cruel. Pero este es nuestro rival. El rival de la carne, el rival del pecado, el rival de la oscuridad, la condenación y Satanás. Una vez más, vamos, no lo llevé, pero vamos ahora sí a Gálatas capítulo 5, el versículo 16 y 17. No deje que coma. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no le des de comer a la carne. No satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, es el enemigo, y el del Espíritu es contra la carne, y estos siempre se están peleando para que no hagáis lo que quisieres. Eso es el propósito del Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu que nosotros debemos estar alimentando y no el de la carne, para que no hagas lo que quieres. ¿Quién hace lo que quiere? La carne. Ya no lo satisfacemos, ya no andamos conforme a ese estilo y hay que quitarle la comida. Yo no sé si les han contado esta anécdota. Está el hermano recién convertido que tenía problemas de alcoholismo y un día entre semana uno de los hermanos de la iglesia ve a este hermano parado frente a la cantina. Y ahí estaba el hermano muy pensativo, esperando, y llega el hermano y le dice, ¿qué haces, hermano? Bueno, pues aquí enfrentando mi pecado. ¿Realmente está enfrentando su pecado? Está alimentando el deseo que tiene la carne de entrar y de arrasar con todo lo que hay allá adentro. Es el deseo de la carne. ¿Qué hay que hacer? Quítate de ahí. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Huye. ¿Qué dice Pablo a los Gálatas? No los satisfagas, no le des de comer. Si ya sabes que por ahí te causa tentación, no vayas por ahí. Si ya sabes que ciertas acciones, ciertos lugares te provocan el pecado, no lo hagas. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué hay que hacer, hermanos, para que el pecado esté vencido, sometido? No lo deje hablar. Esto ya parece una escena del crimen, ¿verdad? No le damos de comer al sujeto y además todavía lo tenemos amagado para que no hable. No lo deje hablar. ¿Por qué en estas situaciones las personas amagan a las personas?
Pues para que no oigan los gritos y además para que no los convenzan de salir. Pero ahora nosotros necesitamos invertir esto. Necesitamos mortificar la carne, empezarle a quitar lo vital. Y una de las cosas que tiene y que nos damos cuenta que alguien está vivo es porque puede hablar, puede comunicarse, puede expresarlo. Y usted y yo necesitamos quitar y eliminar todas las cosas que puedan seducir a mi espíritu, seducir a mi carne. Dice Santiago capítulo 1, versículo 13 al 16, que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de acuerdo a su propia, ¿qué? Concupiscencia, a sus propios deseos, ¿es qué? Seducido y atraído. Y cuando hemos escuchado y obedecido a la carne, llegamos a cometer ahora sí el pecado, y el pecado da luz a la muerte. Perdiste. Y esto no es, hermanos, como las maquinitas o el Mario Bros o cualquier otro videojuego que perdí, me enojé, ¿qué hago? Reinicio el juego y le sigo. Esto no es tan fácil. Usted no se puede permitir caer. Necesitamos mortificar o matar a la carne, hacer morir los deseos de la carne. No lo alimente, que no hable, que no le digan nada, que no susurre al oído. Hay muchas cosas que susurran al joven, a la señorita, y nos seducen y nos atrae y caemos. ¿Quién ganó? ¿Para quién fue el gol? Para el otro lado. Ellos no van a ganar nada, la condenación está ganada para ellos. Pero no solamente eso, sino que yo también. Yo también. No podemos permitir que hable, que no respire. Hablábamos ahorita que una de las cosas que podemos identificar como vitales para una persona es el aire, el oxígeno. Y si yo le privo de oxígeno al pecado, si yo lo tapo por completo, lo aíslo por completo y lo ahogo por completo, ¿qué va a pasar con la carne? Va a morir. Veíamos ahorita en Romanos 8, 5 y 6, hablando ahora de que se ahogue, de que respire. ¿Cómo podemos nosotros darle aire, darle oxígeno al pecado? Pensando en las cosas de la carne. Pero cuando yo lo intento ahogar, ya no pienso en las cosas de la carne, ahora pienso en las cosas del espíritu. Por eso, los hermanos, no es por el afán de hacerte sufrir o hacerte molestar. Pero es que ¿dónde estabas el día de reunión? ¿En dónde estabas cuando íbamos a la clase de jóvenes? Van a decir los hermanos, pues aquí estamos en la clase de jóvenes. Díganle a los que no vienen, pues ¿cómo les digo que si no vienen? ¿Cómo hacemos? Esto es una vacuna para ustedes, porque va a llegar el momento, a lo mejor mañana. Miren, hermanos, se desvelaron ayer, se desvelaron hoy, se levantaron muy temprano, y lo tengo por seguro, hermano Edgar, que se van a desvelar hoy, ¿verdad, hermano? Amén, dijo el otro. Sáquelo, por favor. Ya perdió. ¿Y qué va a pasar mañana, que es el día del Señor? Si nosotros no ahogamos, si no reprimimos las cosas de la carne y estar en lugar de eso pensando en las cosas del espíritu, le estamos dando aire, abriendo la ventana para que vuelva a tomar oxígeno y vuelva a revivir. Yo necesito pensar en las cosas del espíritu y ocuparme en las cosas del espíritu. Colosenses 3, capítulo 1 al 3. Poner las cosas poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta es la forma en que usted y yo podemos y debemos mortificar a la carne. Esto, hermanos, más allá de ser un juego, es un desafío real. Es una guerra real. Y aunque no se ve tan fácil, es real. Está pasando ahorita en este momento en sus corazones, en sus mentes. Está pasando probablemente, algunos ya haciendo planes, que después de haber cantado hoy y después de haber orado hoy con los hermanos, haber practicado hermosos alabanzas hoy, ya están pensando que en la noche se van a ir a ciertos lugares con ciertos hermanos o con ciertas personas de afuera. Hermanos,
No nacimos ayer. Sabemos que estas cosas están pasando ahorita en la mente de algunos de nosotros. Sabemos que algunos le están dando vitalidad, le están dando de comer, le están dejando que susurre, están dejando que respire la carne y ya están haciendo planes perversos para después de hoy, un rato, ir a pecar. Y hermanos, ya no necesitamos salir a la calle para pecar demasiado. Simplemente ya estamos pensando en llegar a la casa, encerrarme en mi cuarto y prender la tele, prender la computadora, hacer algunas llamadas, porque esa es la forma en que trabaja la carne. En lugar de hacerla morir, hacemos como que estamos matando. Le estoy pegando a la carne, la estoy sometiendo. No te creas, no te creas. Y ahí lo estamos alimentando poco a poco y le estamos satisfaciendo poco a poco. Y esto va a resultar para ti en muerte y en condenación. Necesitamos atar por completo a la carne, quitarle toda movilidad. Cuando yo sé que alguien, un ser está vivo, es porque lo veo moverse. Y la carne no puede moverse en nosotros. Si el Señor ya murió por mí, para liberarme de ese estilo, de esa forma de vivir, todo lo que la carne quería yo lo hacía sin pensarlo y sin remordimiento. Pero ahora yo no puedo permitir que la carne surja así de la nada. Necesito y debo atarla por completo. Dice el capítulo 7 de Romanos. Vamos a ver un poquito de esta guerra que tenía Pablo. En el capítulo 7 de Romanos es muy interesante cómo lo describe el apóstol Pablo. Dice el versículo 17. Romanos capítulo 7, versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, hablando de la carne y de la voluntad del Espíritu, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién domina? El pecado, la carne. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahí está la lucha de la voluntad y lo que quiere la carne, porque no hago el bien que quiero, el que yo sé que debo hacer, sino el mal que no quiero, eso hago. Y así hago. Lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, la ley del cuerpo, la ley del pecado, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el espíritu, me deleito en la ley de Dios. Amén. Es lo que el cristiano quiere, deleitarse y hacer la voluntad de Dios. Pero no estamos solos, está esta entidad, este pecado, esta carne, estas concupiscencias. Dice el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros, no estoy solo, que se rebela contra la ley, comienzan a pelear contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, a veces me gana a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta está en la misma carta de Romanos, el poder del evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Muerte, sepultura y resurrección. Bueno, si es que yo ya lo hice, el poder del evangelio, y el evangelio mismo es progresivo. La etapa inicial, la justificación en el bautismo, y la etapa de medio, el progreso en crecer en santidad. Y ahí está esta otra ley que está en mí. Es como un jardín, hermano. Yo tampoco sé mucho de jardinería. Va a decir, hermano, entonces ¿usted de qué sabe, hermano? Si no sabe de fútbol, no sabe de jardinería. Un jardín, podemos usted y yo limpiarlo. Quitamos todas las cosas, las plantas malas. Podemos emparejar y acomodar algunas flores, arbustos, etcétera, dejarlo muy bonito. ¿Ya con eso acabamos? Si yo dejo ese jardín así, al paso de algunos días, ¿qué va a pasar? Vuelven las hierbas malas, pueden provocarse las plagas. Bueno, es que ¿acaso no lo limpié bien? Sí lo limpiaste bien. ¿Que acaso Cristo no me limpió bien? Sí, Cristo me limpió bien. El evangelio mismo, hermanos, la obra redentora de Cristo es perfecta para llevarnos a la posición de la santidad, pero ahí es mi responsabilidad de ahí en adelante, continuar en la santidad. La parte progresiva. Y ahí dice el apóstol Pablo, yo veo que en mí están estas dos leyes, el que quiere hacer la voluntad de Dios y el que quiere hacer la voluntad del pecado.
Y estas siempre se están oponiendo entre sí, como dijo también a los Efesios, para que no hagáis lo que quisieres. Hermanos, ¿cómo mortificar la carne? Definitivamente, mortificar la carne es apartarse de todo lo que pueda revivir el pecado. Es constantemente yo cuidar ese jardín al que yo regué, al que yo limpié, al que yo planté, volver todos los días. Ah, qué bonito cuando lo limpié la primera vez, me costó mucho, me cansé, pero cuando vi el resultado, qué satisfacción. Pero ya no pensamos lo mismo cuando tenemos que regresar todos los días para cuidar de ese jardín bello. Qué hermoso cuando venimos a las aguas del bautismo y a través de las escrituras entendí que Cristo ahora limpió todos mis pecados y estoy bien con Dios. Ah, qué hermosa satisfacción. Pero de pronto se vuelve una carga cuando sé que todos los días tengo que estar pensando y lidiando con la carne, pensando en el espíritu y lidiando con la carne, obrando en el espíritu y apartándome de la carne. Definitivamente mortificar la carne es apartarse de todo lo que pueda revivir el pecado. Si yo quiero que este jardín se mantenga, tengo que seguir quitando todos los días, todo lo que pueda provocarle algo malo, una plaga, una hierba, algo que vaya a ponerla fea una vez más. Esto es santidad, apartarse, ya lo veíamos o lo mencionábamos hace un momento, el griego agios o hagios. Y debemos quitarle toda vitalidad a la carne, su comida, su aire, su sangre, su movilidad. Lo que mencionaba del jardín. La santificación, hermanos jóvenes, debe ser llevada a cabo por usted. Sí, la justificación solamente la puede llevar Cristo a través de la obra redentora, muerte, sepultura y resurrección. Pero la santificación progresiva es a cargo de usted, no del Señor. Usted tiene el control de esto ahora. El Señor le ha pasado la parte más difícil y ahora le ha colocado en una posición en la que usted debe continuar. Sí, con la ayuda de Él, con la ayuda del Espíritu, con la ayuda de la palabra, con la ayuda de los hermanos. Pero es tu responsabilidad llevarla a cabo con el poder de la palabra. Yo peleo y debo pelear con la armadura de Dios. Tenemos la armadura de Dios, dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Pero algunos nos hemos cansado, la vimos muy bonita el primer día que nos dieron la armadura. ¡Ah, qué hermoso es cantar! ¡Ah, qué hermoso es orar! ¡Ah, qué hermoso se siente cuando evangelizamos! ¡Qué hermoso es cuando escuchamos la palabra! El primer día vemos la armadura resplandeciente. ¡Qué conectado me siento con el Señor cuando oro! La palabra tiene poder para penetrar hasta el alma y partirla y discernir los pensamientos. Vemos la armadura por primera vez brillante y decimos, ¿eso es para mí? Sí, es para ti. Y cuando la ponemos y sabemos que todos los días tengo que ponérmela y todos los días tengo que pelear con ella, a veces comenzamos a cansarnos y a quitarla y eso va a provocar el que pierdas. ¿Cómo conquistar el siguiente nivel? En tu santidad debes definitivamente mortificar a la carne. Hay que mortificar a la carne. Quiero pasar al último punto, esa tercera cosa que quiero mencionarles para conquistar definitivamente la santidad, y es que debemos hacer crecer el espíritu. Sí, por un lado tenemos que pelear con la carne, pero no podemos descuidar el espíritu debe comer. El espíritu debe estar sano. El espíritu debe estar vital, vigoroso, para que cuando se acerque cualquier tentación, cualquier oportunidad del pecado, el espíritu con mucha más facilidad pueda dominar la carne. Dice Romanos capítulo 8, versículos 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos ya no a la carne, ya no nos debemos a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a carne, moriréis, vas a perder. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vas a ganar, porque todos los que son guiados, los que son llevados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
¿Cómo hacer crecer el espíritu así, hermanos? Dejarte guiar por el espíritu. Antes yo me dejaba guiar por mi carne, ahora me dejo guiar por el espíritu. Dice el apóstol Pablo que esto se sorprende, que cometíamos antes con toda avidez, con toda ansiedad las cosas del pecado, las cosas de la carne, y ahora están sorprendidos de que ya no tienes esa necesidad. Como cuando uno, hermano, se le baja la presión, los gorditos mañosos que somos nosotros, nos baja la presión, decimos, necesito una coca, ¿no se la sabían? Necesito una coca. Y me traen el refresco, ¿verdad? Y ya estoy mejor. Pero no sé por qué le estaba diciendo esto, ya me distrajeron, hermanos, con la coca. Es que ya me la deben, hermanos. Vemos en Gálatas 5, 18, bueno, creo que es el que les estoy mencionando, y Pablo dice, a eso les sorprende que antes con toda ansiedad deseaban e iban. Lo querías, ibas por él. Lo deseabas, lo tomabas. Lo pensabas, lo decías, sin ningún filtro. Y a estos ahora les sorprende que tienes este freno y ya no tienes esa necesidad. Usted y yo debemos dejarnos guiar por el Espíritu, dice la palabra en 2 Timoteo 3, 15 y 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el que usted y yo somos ahora, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya no la obra de la carne, sino las obras del Espíritu. Definitivamente para poder conquistar el siguiente nivel de la santidad, seguir en progreso, en esta etapa que va en progreso de la santidad, en la etapa de medio, necesitamos ejercitar el Espíritu. ¿Cómo ejercitar el Espíritu? ¿Cómo poder nosotros llevar el Espíritu al gimnasio espiritual, hermanos? No podemos descuidar en nuestro hombre interior, el que ahora usted y yo somos, gracias a la voluntad de Dios, gracias a que hemos venido a ser renovados en el Señor. No podemos descuidar este hombre que ahora somos, esa mujer que ahora usted es para el Señor. Dice 1 Timoteo capítulo 4, vaya conmigo a 1 Timoteo 4, versículos 7 al 8. No, hermano, no tengo reloj, mi teléfono está allá. No veo aquí el reloj, así que bueno, me dijeron que me quedaban 45 minutos más. Gracias. No vi bien. ¿Cuánto me quedaron? ¿5? Ok. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Versículo 7 dice: desecha las fábulas y profanas de viejas, ejercítate. ¿En qué te tienes que ejercitar? Para la piedad, para las cosas religiosas, en otras palabras. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Este es el efecto, el factor E, el factor eternidad. Si yo dedico a ejercitar al Espíritu, tiene provecho tanto en esta vida como provecho en la venidera, en la eternidad con Dios. Pero si yo no me dedico al Espíritu, sino a la carne, ese no tiene factor eternidad. Al menos no eternidad en el cielo, sino un factor eternidad en el infierno. Si yo me dedico a satisfacer solamente a la carne, dice el versículo 13, y no les gusta, hermanos. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, hermano. Yo me aventé todo el libro de Harry Potter, todos los volúmenes. No en esa lectura. Qué bueno que te gusta leer. Está bien que puedas leer otros libros. Necesitamos documentarnos, necesitamos hacer crecer nuestro conocimiento. Pero cuando Pablo dice, ocúpate en la lectura, ocúpate en la lectura de la Biblia. Necesitas obtener el léxico bíblico, obtener versículos que te ayuden a defenderte de las tentaciones y de las pruebas. Esa es la forma en que ejercitamos el Espíritu y, hermanos, esa es la forma en conquistar el siguiente nivel de la espiritualidad, de la santidad. Más allá de ser un juego, es un desafío real. Más allá de ser un juego, es una pelea real. Y yo necesito ejercitar realmente al Espíritu a través de la lectura, a través de la asistencia, a través de la compañía sana, adecuada para mí,
para no dejarlo hablar, no dejarlo respirar, no dejarlo comer y no dejarlo mover. Y por otro lado, ejercitar por completo al espíritu. Hay que madurar el espíritu. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14, debiendo ser ya maestros. Es una lectura larga, hermanos, que quería hablar con ustedes, pero no, considere el versículo 12 hasta el capítulo 6, versículo 12. Vemos ahí hermanos débiles, hermanos que todavía ocupan, están atendiéndolos en necesidades básicas. 1 año, 2 años, 3 años de cristiano y todavía dicen, es que soy recién convertido, todavía queriendo leche, todavía queriendo que le acerquemos las cosas. Cuando usted y yo vemos a un bebé, sabemos que necesitamos atenderlo, llevarle las cosas, traerle las cosas, y usted ya no es un cristiano. Y ahorita el hermano pedía, levante las manos que son de 2 años para arriba bautizados. Son bastantes, son muchos. Usted ya no es un cristiano recién convertido, usted ya no es un cristiano que necesita leche, es un cristiano que requiere carne, es un cristiano que necesita fortalecer el espíritu. Hebreos capítulo 5, 12 hasta el 6, 12. En conclusión, hermanos, yo quiero concluir con ustedes leyendo Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. Por supuesto, deberíamos concluir con estos versículos. Romanos 8, versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, sabemos que estamos del lado ganador, del equipo ganador, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, si tú continúas de ese lado, tienes el apoyo total ¿de quién? De Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién se atreverá? ¿El pecado? ¿Quién se atreverá a acusarte a ti? ¿Satanás? ¿Qué hacía Satanás cuando estaba al lado, cuando fue a hablar con Dios, según la narración de Job, capítulo 1, acusando a Job? ¿Qué hacía Satanás cuando estaba acusando a Josué y al pueblo allá en Zacarías? Dice que estaba al lado del ángel de Jehová, diciendo todas las inmundicias que tenía el sacerdote y el pueblo. Pero la diferencia de Job y la diferencia de Josué y del pueblo de Israel es que usted y yo estamos con Cristo. ¿Quién nos va a acusar? Aunque venga aunque quiera hacernos perder, hacernos caer, ¿quién nos va a acusar? Dios es el que justifica, el que nos ha justificado a través de Cristo. ¿Quién es? 34. El que condenará, Cristo. Es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Tenemos esta ventaja, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por ser cristianos es lo que pasaba antes en todas estas cosas. Aunque vengan y me maten, aunque vengan y me amenacen, aunque vengan y me acusen, aunque venga la pobreza, aunque venga cualquier otra miseria, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada, no existe nada, hermanos, que nos haga perder. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Usted está en Cristo Jesús? ¿Qué va a hacerlo perder? Si usted tiene todo para ganar, si usted tiene toda la influencia de Dios, toda la ventaja de Dios y ya está del equipo ganador, ¿por qué no esforzarnos para que así sea? Porque, hermanos, podemos todavía cometer autogol, es decir, cambiarnos para el otro lado. Todavía se puede. Sí, Dios nos ha puesto de aquí para acá, pero también todavía se puede bajarte de ahí, salirte de ahí. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué debes hacer para conquistar el siguiente nivel de la santidad? Debes saber de qué lado estás, recordarlo bien, ubicarte bien. Debes mortificar la carne todos los días, constantemente, a cada rato.
matar la carne, los deseos de la carne, y debes crecer en el espíritu. No hay atajos. No hay atajos para hacer crecer el espíritu, más creer, más que asistir, más que apartarte del pecado. No hay ningún atajo. Yo sé, hermanos, que algunos de nosotros no sabemos atajos de estos juegos y de cualquier otro juego. No hay atajos reales en la vida espiritual. No los hay. Si usted quiere vencer, debe recordar su lado, debe matar la carne y debe crecer. Es una de las partes más difíciles. Crecer en espíritu, hacer que abunde, hacer que se fortalezca y no permitir que nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada creado lo separe del amor de Dios. Dios les bendiga. Bueno, para continuar, me informan que los visitantes ya pasan para arriba, así que nos verán. Lo voy a pedir a nuestro hermano Francisco Valde que pase a hacer la oración, que también ore por los alimentos para todos los que estamos aquí. Y